Buenos días, señoritas. Buenos días, jóvenes. La clase pasada vimos lo que eran figuras literarias. A ver, voy a hacer unas preguntas y vamos a repasar esa unidad antes de entrar a nuestra unidad el día de hoy, que es la unidad 3. Cuando nosotros vimos y hablamos de lo que son las figuras literarias, manifestamos que se utilizaban con un fin, una finalidad, ¿cierto? ¿Cuál era su finalidad? ¿Qué se buscaban con las figuras literarias? Estamos haciendo un repaso de esa unidad anterior. Embellecer el lenguaje. Muy bien, se buscaba embellecer el lenguaje. Se buscaba embellecer el lenguaje. Se buscaba darle una mayor, como se dice, expresividad al lenguaje, ¿cierto? Es una finalidad, en pocas palabras, estética. ¿Sí? Es lo que vimos prácticamente la clase pasada en base al concepto de lo que eran figuras literarias. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje utilizaba? ¿Denotativo o connotativo? Connotativo. Connotativo, que quería decir que un lenguaje figurado, ¿cierto? Un lenguaje figurado, un lenguaje, digamos, de acuerdo a mi punto de vista, subjetivo, ¿sí? Bueno, luego de eso vimos nosotros una clasificación de sentido tropo y la otra gramatical o de dicción, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las figuras que estaban dentro o estaban clasificadas en sentido o tropo? Símil, metáfora, hipérbole, antítesis. Muy bien. Símil, metáfora, hipérbole y antítesis. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál de esas cuatro figuras literarias de sentido o tropo está vinculada digamos, a ideas opuestas? Antítesis. La antítesis, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál de ellas exageraba la realidad? Hipérbole. La hipérbole. Muy bien, muy bien. Y había una que era de comparación sin nexo. Metáfora. La metáfora, la metáfora. Y era una comparación, dijimos, ¿de qué tipo? ¿Directa o indirecta? Directa. ¿Recuerdan? Claro, era una comparación directa, porque no usaba nexos, ¿cierto? Ahora, y el símil, por lo tanto, es una comparación indirecta porque sí usa nexos. El cómo, cuál parece, ¿sí? Muy bien. Luego vimos una clasificación gramatical o de dicción, y ahí manifestamos que habían 6 figuras literarias. ¿Recuerdan cuáles eran? A ver, había una en la cual, se repetían las conjunciones copulativas, la y, la e y ni. Polisínteto. Polisíndeto, muy bien, Franklin. Y había una que era lo contrario del polisíndeto, su opuesto, su antónimo, porque Asínteto. asíndeto, muy bien. Y el concepto de asíndeto era que había ausencia de conectores o conjunciones, ¿ya? Estaba separado por comas más que todo. Bueno, después de eso vimos también a una figura literaria en la cual había una redundancia, el adjetivo del sustantivo. Redundancia, se repetía el Epíteto. adjetivo del sustantivo. Epíteto. Epíteto, muy bien, el epíteto. Muy bien, Franklin. Y había una en la cual generaba un desorden, una alteración sintáctica. Hipérbato. El hipérbato, excelente. El hipérbato, muy bien, muy bien, muy bien. Había una en la cual se repetía una o más palabras al inicio de cada verso. Anáfora. La anáfora, excelente, excelente, la anáfora. Y cuando hablamos nosotros de aquella figura que en la cual omitía, suprimía una o más palabras y no se alteraba la comprensión. Elipsis. Elipsis, muy bien, el elipsis, excelente, muy bien. Cuando hablamos nosotros, hasta ahí estábamos hablando de las 6 figuras gramaticales o de dicción. Asíndeton, polisíndeton, elipsis, epíteto, anáfora. ¿Faltaba una?
¿Recuerdan cuál? Son 6, dijimos, ¿cierto? Anáfora, vuelvo a repetir, epíteto, elipsis, hipérbaton, polisíndeton y asíndeton. Ahí están las 6. Vimos 6 figuras gramaticales o de dicción. ¿Ya? Muy bien. ¿Han practicado ustedes? ¿Han repasado la teoría en la práctica? ¿Sí? A ver, yo les voy a decir unos versos y ustedes me van a decir qué figura literaria encuentro en esos versos. ¿Ya? A ver, si les digo, demasiado te quejas ya, demasiado te quejas ya, ¿qué figura gramatical o de dicción encuentro en esa expresión? Demasiado te quejas ya. ¿Mm? Hipérbaton. Hipérbole, profesor. Figura gramatical o de dicción se encuentra en esa expresión. ¿Cuál? Vamos. Hipérbaton. Demasiado te quejas ya. ¿Cuál, Franklin? Hay desorden, no hay desorden. Hipérbaton, por eso. Hipérbaton, muy bien, Hipérbaton. Franklin. Hipérbaton, excelente, muy bien. Hipérbaton, hipérbaton, hipérbaton. Y si les digo, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Antítesis. Pequeño, grande. Pequeño, grande. Ya, antítesis, muy bien, muy bien. Si les digo, te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Hipérbole. Claro, es una exageración. ¿Quién te dice 1000 veces? Bueno, la mamá puede decir, ¿no? Pero no llega a 1000, creo, ¿no? Una exageración, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Si les digo, los besos de María son tan dulces cual chocolates. Los besos de María son tan dulces cual chocolates. Símil. Símil. ¿Qué dicen? Símil, muy bien. ¿Qué estoy comparando? Los besos de María son tan dulces cual chocolates. ¿Qué comparo? Los besos de María con el chocolate. Muy bien. Y el nexo es ¿cuál? ¿Cierto? Dos situaciones presentes ahí, comparándose a través del nexo ¿cuál? Muy bien. Sería un símil. Muy bien, Carla. Símil. Y si les digo, a ver, se previ es la cuna del conocimiento. ¿Qué dicen? Metáfora. Metáfora. Es una metáfora, excelente, una metáfora, excelente. Muy bien, Carla, excelente. A ver, si les digo, el trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Una vez más, el trabajo de los hombres de hoy es agotador. El trabajo de los hombres de hoy es agotador. Pero el de las mujeres es aún mayor. ¿De qué estoy hablando? Hay dos ahí. Hay dos figuras literarias. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Para que haya sínteton tendrás que ver las comas, más de 2 comas, ¿no? Y acá solo hay una cuando dice pero, ¿no? Entonces no hay asínteto. La idea está por ahí, Carla, pero no es. Vamos, otro. Repito, el trabajo de los hombres de hoy es agotador. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Elipsis. ¿Por qué, Carla, crees que hay elipsis? ¿Qué se ha omitido? Y yo les digo una todavía más evidente. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres, hombres, mujeres, varón, mujer, pues, ¿no? ¿Opuestos o no? ¿Qué sería? Antítesis. Antítesis. Y lo que dice Carla es cierto, hay elipsis. ¿Y dónde está el elipsis? Porque dice el trabajo, palabra trabajo,
de los hombres de hoy es agotador, pero el trabajo debe ser de las mujeres, pero no estoy diciendo trabajo, estoy omitiendo la palabra trabajo. Digo, el trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres, ahí, pero el trabajo debe ser. Estoy omitiendo la palabra trabajo, estoy omitiendo. Entonces, sí hay elipsis ahí. ¿Algunos se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? A ver. Profe, otra. Iré por mi lapicero, regla, borrador, compás. Ahí sí. Asíndeton. Muy bien, asíndeton. Pero también puede haber o no elipsis. Dice, iré por mi lapicero, coma, regla, coma, borrador, coma, compás. Hay asíndeton, pero también dice, iré por mi lapicero, coma, regla. Esa coma, iré, ¿no? Iré por mi lapicero, iré por mi regla, iré por mi borrador. O sea, elipsis también, ¿sí? Hay dos, asíndeton y elipsis. ¿De qué va a depender? De las claves, de la pregunta. ¿Ya? Entonces yo creo que sí. A ver si les digo, Acá también hay dosa. Eres una estrella brillante en esta oscura noche. Eres una estrella brillante en esta oscura noche. Metáfora y epíteto. Muy, pero muy bien. Metáfora y epíteto. Profe, también hay antítesis. ¿Dónde está la antítesis, Carla? A ver, ¿dónde? Eres una estrella brillante en esta oscura noche. ¿Dónde está la metáfora, mi estimado Franklin? Está comparando a la mujer o a lo que le está diciendo con la estrella brillante, y el epíteto es cuando dices la oscura noche. Ya está sobreentendido, la noche es oscura. Claro, muy bien. Eres, o sea, la persona eres una estrella brillante. Comparando, ¿cierto? Y ahí no hay nexo. Entonces es una metáfora. Y oscura noche, pues ¿cómo es la noche? Oscura, muy bien, Franklin. Pero también, ¿cómo es la estrella? ¿No es brillante acaso? Sí. Claro, también hay epíteto ahí. 12 epítetos hay ahí. ¿Ya? Y lo que dice Carla, antítesis, algunos dicen oscura, brillante, oscura, brillante. Bueno, se puede dar, pero lo más evidente, vuelvo a repetir ahí, puede darse, ¿por qué no? Depende de las claves también, por supuesto, ¿no? Si lo ven desde ese punto de vista. Recuerden que figuras literarias es un sentido figurado, subjetivo, de interpretación. Entonces, no lo que yo creo es así. Muchas veces se interpreta de otra manera, como por ejemplo Carla lo hace. Y no quiere decir que esté equivocada, está en lo correcto, porque dice oscura, brillante. Pero puede ser oscura, luminoso. Ah, bueno, también, ¿por qué no? No, pero también se puede dar. ¿De qué va a depender mucho? De las claves. Y hay otras figuras que son más evidentes, como el epíteto ahí, oscura noche, estrella brillante, eres una estrella brillante. Entonces ahí también hay una metáfora, ¿no? Entonces hay cosas más evidentes, hay figuras más evidentes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver si les digo, quisiera encerrarte por 1000 noches, por 1000 años. Hipérbole. Quisiera encerrarte Hipérbole. por noches, por 1000 años. Hipérbole. Es una exageración, ¿cierto? Quisiera encerrarte por 1000 noches, por 1000 años. Es una exageración y sería una hipérbole. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta de esa unidad? ¿Alguna duda de esa unidad? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Cada clase vamos a hacer un repaso del anterior, por si acaso. Así que conmigo, por lo menos, y les aconsejo que con los demás cursos hagan lo mismo. Repasen. Lo importante de este ciclo es justamente el repaso constante. Tienen 2 clases prácticamente, mañana y tarde, entonces tienen que repasar. ¿Ya? Yo cuento las semanas y ya nos quedan prácticamente 5 semanas, por así decirlo. ¿Sí? Entonces yo estoy en contra regresiva, como se dice. Yo estoy más ansioso que ustedes porque el resultado de ustedes justamente es también resultado para nosotros también, ¿no? A veces estamos llegando, ¿no? Al estudiante, comprendió, ¿no? La clase y por eso ha respondido. Entonces, ambos nos medimos, ustedes y nosotros también, por si acaso. Por eso yo les aconsejo que sigan repasando, ¿ya? Sigan repasando. Muy bien, Yair. Muy bien, Raúl. Raúl ya está loco, ya está. Muy bien.
Vamos a entrar entonces a esta unidad 3, ¿sí? Vamos a ver lo que es clasicismo griego y latino. Clasicismo griego y latino. Primero empezamos con el griego, ¿ya? Ahí está. ¿Ustedes saben qué significa clasicismo? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra clasicismo? Clasicismo significa, lo estoy escribiendo por si acaso, significa perfección. Los griegos querían ser perfectos, tanto así que ustedes recuerden esa famosa frase que inclusive se menciona, lo realiza alguien que recita, alaba, exalta a los que vencían en los Juegos Olímpicos, y su obra se llama Epinicios, ahora vamos a mencionarlo. El Espíndaro decía mente sana en cuerpo sano, o sea, un ser perfecto, ¿no? Y mente sana se refiere no solamente a pensar bien, sino a tener todo el conocimiento. Los griegos, recuerden, es una de las culturas más importantes que nos ha dado la humanidad, ¿sí? Y de otra manera, mencionar aquí que ellos son los creadores de la ciencia, las letras y las artes. De ellos justamente vamos a conversar, ¿ya? Introducción. Se menciona, dice, la literatura griega clásica, justamente está escrita en ese griego antiguo, ¿sí? Y por supuesto va desde el siglo IV antes de Cristo, por si acaso, ¿ya? Vamos a encontrar autores como Homero, como Esquilo, como Sófocles, como Eurípides, como Aristófanes, vamos a encontrar en los griegos. Y sus obras, por supuesto, son las más trascendentes de la cultura occidental, de la literatura occidental, obras como la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, la Orestiada, Medea, Las Nubes, son obras que vamos a encontrar aquí dentro del clasicismo griego, ¿ya? Y justamente mencionamos aquí que es una de las culturas que más ha influido en el mundo actual, o sea, hasta la actualidad se siguen estudiando, se siguen leyendo estas obras, ¿sí? Que se desarrollaron desde el 900 a.C. al 400 después de Cristo. Del 10º a.C. al 4 después de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Esa es la introducción. Me estoy pasando, me estoy salteando. Ya, menciona, después de su decadencia únicamente material, porque el aspecto espiritual, artístico, ha permanecido y se ha difundido a través de los años, ¿sí? No hay quien no haya querido imitar a los griegos, especialmente una cultura, la cultura que justamente, digamos, invade a Grecia, que son los romanos. Los romanos van a invadir Grecia y van a asimilar toda su cultura, la van a imitar. Por eso viene el clasicismo latino o romano, también le dice, ¿ya? Ahora, como les mencioné hace un momento, los griegos han destacado en casi todas las disciplinas, tanto en ciencia como en letras. Por eso ustedes estudian lo que son matemáticas, pues, ¿no? Y en letras, literatura, por ejemplo, ¿sí? Parte de. Los griegos son responsables de todo ello. Ahora, en esta última sobresalieron casi en todos los géneros, o sea, en letras, todos los géneros, casi en todos los géneros. A ver, y justamente, ¿cuáles son esos géneros que mencionamos en la primera unidad? Mencionábamos que eran géneros tradicionales, ¿recuerdan? El narrativo y lírico. Épico, lírico, dramático. Muy bien, muy bien. Hay lírico, épico y dramático. Profe, entonces narrativo, no. En narrativo ellos no desarrollaron, dijimos. Eso era parte de la clasificación moderna. Profe, pero los romanos sí. Los romanos sí, a través de la fábula. Pero no fue dentro de la clasificación tradicional que dieron los griegos. Y lo dio Aristóteles en su obra poética, dijimos, ¿recuerdan? ¿Sí? Es el épico, el lírico y el dramático. 3 géneros tradicionales son los que ellos van a desarrollar. El narrativo ya viene con latinos o romanos a través de la fábula. Y más adelante tiene más importancia, más preponderancia por la aparición de la especie llamada novela. ¿Ya? Aclarando, estamos haciendo repaso, donde la unidad 1 también ahí mencionando, ¿ya? Sin embargo, dentro de esta calidad literaria, cabe mencionar la labor cultivada en el teatro, especialmente en la tragedia.
¿Por qué el teatro, o sea, el género dramático? Porque recuerden que el género dramático es el único que se puede representar a través del teatro, en un escenario donde hay actos, hay escenas, ¿sí? Ese género dramático tiene un inicio, un nudo, un desenlace, buscaba, como se dice, conmover, indignar al espectador, ¿sí? Una función apelativa, cumplida del lenguaje, el género dramático. Bueno, estaba escrito en verso o prosa, y aquí en los griegos la especie dramática más importante es la tragedia, porque a través de la tragedia ellos representaban su veneración, su adoración, su pleitesía. ¿A quién? ¿A quién le vendían pleitesía? Dionisio, alias. A A Dionisio. Dionisio, claro, a Dionisio pues le vendían su pleitesía, su adoración. Había un sacrificio llamado macho cabrío, ¿recuerdan? Y por eso dijimos que la tragedia tenía origen religioso. Entonces, todos esos detalles, por eso, profe, ¿por qué la tragedia? Porque justamente en el aspecto histórico, Grecia alcanza su apogeo, su esplendor, justamente cuando se desarrolla este género dramático también. Entonces, a ese siglo le conocen como el siglo de Pericles. Es un periodo llamado el periodo ático o el apogeo. Y ahí se desarrolla justamente este género dramático con la especie tragedia. Era más importante. Y segundo plano, pero también importante, pero en segundo plano, es la comedia. ¿Ya? Ahora vamos a ver inclusive los periodos. Ya vamos a mencionar dos periodos ahí. Bueno, son tres en realidad, no son dos, son tres, pero la decadencia como que no cuenta, pues ya están ya, como se dice, disminuyendo su esplendor, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Los griegos fueron los fundadores de la matemática, dijimos ya, la física, la política y la filosofía. Profe, ellos eran los primeros que sentaron las bases de lo que es un gobierno por parte del pueblo, donde el pueblo tiene que también decidir, tiene que participar de las decisiones del gobierno. Sí, ¿cómo se llama, profesor, eso? Disculpe. ¿Ustedes saben cómo se llama cuando el pueblo participa del gobierno? Democracia. Democracia, excelente, democracia. Y es algo que muchos, bueno, de vez desconocen, ustedes estoy seguro sí conocen. Grecia es la cuna de la democracia. Así como Roma simboliza la cuna del derecho, Grecia es de la democracia. ¿Ya? Ahora, como les dije hace un momento, no hay otra cultura que haya trascendido tanto como la cultura griega. Es una de las más importantes que nos ha dado y tenemos en la actualidad, la cultura griega. Muy bien, vamos al contexto histórico. Justamente encontramos aquí los dos periodos, dijimos son tres, ¿no? El periodo de inicio, de apogeo y decadencia. Pero vamos a hablar de dos principalmente. El periodo de inicio, de formación, justamente es el periodo jónico, también llamado arcaico o también llamado homérico, que va del siglo X al siglo VI antes de Cristo. Y encontramos dos géneros ahí. El género épico y lírico. Profe, entonces el épico y el lírico se desarrollaron ¿en qué periodo? Jónico, arcaico u homérico. ¿Ya? Y el ático, profe, el ático justamente es de apogeo. De ahí se desarrolló el género dramático, con su especie de tragedia y también la comedia, que fue del siglo V al IV antes de Cristo. Y se le conoció como el siglo de Pericles. ¿Ya? Ahí justamente se menciona que Grecia es una de las cunas de grandes artistas, arquitectos, escultores, escritores, filósofos. Y lo que mencionamos sobre la democracia, los ciudadanos gozan de igualdad política ante la ley, donde participan activamente de manera pública y social. ¿Ya? Ahora, la medida de todas las cosas justamente contempla el mundo desde la perspectiva humana. Por eso se dice que el clasicismo, ¿cómo es su arte del clasicismo griego? ¿Cómo es el arte del clasicismo? ¿Gira en torno a los dioses o al hombre? Humanista. Es humanista. Gira en torno al hombre, ahí está. La medida de todas las cosas es el hombre. Profe, pero el dios Apolo está representado. ¿En quién está representado el dios Apolo? ¿Qué imagen tiene el dios Apolo? ¿No tiene acaso imagen humana? Claro. Entonces, aquí todo gira en torno al hombre. Por eso se dice que este eclesiastismo también predomina. ¿Qué predomina? ¿La razón o los sentimientos?
si decimos que la medida de todas las cosas es el hombre y que el arte es antropocéntrico? La razón. La razón. La razón. ¿Por qué? Porque la razón es una cualidad propia del ser humano. Entonces vamos a ver que el clasicismo también tiene en cuenta esa característica, ¿no? Vamos a ver las características justamente a continuación. Y aquí encontramos características de la literatura griega. Dijimos en un inicio dijimos que clasicismo significa perfección. Ellos están en la constante búsqueda de la belleza y la perfección justamente. ¿Y cómo yo logro esa belleza, esa perfección? Con tres elementos importantes. Ahí está, armonía, medida y equilibrio. Fue pregunta de Ceprevi. Los griegos están en la búsqueda de la belleza y la perfección. Y para lograr esa perfección se requiere de armonía, medida y equilibrio en el desarrollo de sus obras. Puede ser en las letras, en las ciencias o en sus artes. Requieren, porque están en búsqueda que todo en aquello que realicen sea perfecto. ¿Ya? Profe, usted mencionó hace un momento que, bueno, cuando hablamos del clasicismo, ya hablamos del género épico particularmente. ¿Cómo eran los hechos ahí? ¿Reales o eran solamente ficticios? Si hablamos de género épico, ¿eran hechos reales nada más o eran ficticios también? Estados. Los dos, ¿cierto? Y dijimos justamente la importancia de vincular la realidad con la mitología en el género épico. Aquí la importancia de los mitos, pero sin dejar de lado la realidad. La realidad y el mito se tienen que combinar, se tienen que tener en cuenta. Ahí está. Tienen que relacionarse, ¿ya? Ahí está. Y como dijimos hace un momento, el hombre es el centro del universo. El arte es antropocéntrico y donde, por supuesto, hay un predominio de la razón. ¿Sí? Muy bien. Y si no recuerden el neoclasicismo, en el neoclasicismo que viene después, ¿sí? Vamos a ver nosotros, o vamos a mencionar que el neoclasicismo, ¿qué predomina? La razón, porque están recordando la época clásica, la época de los griegos. Muy bien, ahora vamos a ver justamente entrar a la épica griega. ¿Ya? Esa imagen que ustedes ven en la parte superior derecha es la imagen de Homero. Homero significa el que no ve. Muchos discuten su existencia de él, otros dónde nació. Bueno, vamos a mencionarlo también esos detallitos, ¿ya? Muy bien, cuando hablamos nosotros de la épica griega y Homero, justamente, el nacimiento de la épica procede de una tradición oral, es decir, se comenta, se recita, se comunica, ¿sí? De manera verbal. Cuenta hazaña de los héroes del pasado. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos el concepto de género épico era la gesta, la lucha de un hombre o un pueblo por alcanzar su destino. Era la hazaña justamente de un héroe, bueno, más que todo vinculados a hechos del pasado, ¿ya? Pero con presencia de la mitología, ¿sí? Como vimos en el caso, por ejemplo, de la Ilíada, ¿sí? Que era una guerra entre griegos y troyanos, con la aparición o la participación de algunos dioses, semidioses. Ahora vamos a comentar también ello, ¿ya? Ahora, ¿y quién da, y quién comunica, quién recita, quién declama, quién transmite, ¿sí? este género épico a los demás? Justamente es un poeta errante. Ese poeta errante, el poeta errante, ¿sí? Se llama, ¿cómo se llama? En Grecia tiene un nombre, ¿no? Lo dijimos también, porque en cada país tenía un nombre el poeta errante. Muy bien, Catherine. Aedo o Rapsoda, el poeta errante en Grecia. ¿Sí? Porque mencionamos nosotros que habían poetas errantes en otros países. Por ejemplo, en Francia, ¿cómo se llaman en Francia? A ver, un repaso. Pero, profe, es que estamos confundiendo, creo, porque estamos ahorita en la épica griega. Y usted menciona Francia, menciona España, menciona tal vez Alemania, y eso ya no es
épica, eso es cantar de gesta. Ah, muy bien, muy bien. Si han pensado así, genial. Pero yo quiero recordar el cantar de gesta y quiénes son esos poetas errantes. Yo quiero recordar. A ver, quiero que me digan ustedes cómo se llamaban los poetas errantes del cantar de gesta, justamente, ¿sí? En Francia. ¿Cómo se llamaban? Vamos. Inclusive fueron los que desarrollaron el famoso cantar de Roldán o la canción de Volando, también le decían. Los trovadores. Muy bien, excelente. Los trovadores. Estamos repasando, trovadores. En Alemania, el niño de los nivelungos o los nivelungos nada más. ¿Cómo se llamaba? Los poetas errantes, escopas, excelente, muy bien. Y en España, más fácil todavía, ¿no? El cantar de Mío Cid, clásico. Juglares. Los juglares, excelente. Y en los Países Bajos, sajones, escandinavos, encontramos la obra Bjufol. Bjufol. Un cantar de gesta también de ese lugar. ¿Cómo se llamaban los poetas errantes? Escaldas. Escaldas, excelente, muy bien. El repaso allá. Y aquí, el cantar de gesta, recuerden, es época medieval. Así que, punto aparte. Punto aparte, es un repaso de la primera unidad inclusive que vimos, ¿ya? Estamos ahora en la épica griega, y la épica griega, o el género épico, se desarrolló durante el clasicismo, otro momento, anterior al cantar de gesta, por supuesto, ¿ya? Y ahí encontramos justamente que aquí en Grecia los poetas errantes se llaman rapsodas o aedos, ¿ya? Ellos son los que van a comunicar, van a dar a conocer justamente a esta épica. Ahora, hay elementos nuevos que se van a relacionar con los antiguos, como es la presencia de la mitología, mencionábamos, con los hechos reales, esa relación que había, ¿ya? Y por supuesto también tienen en cuenta algunas leyendas propias de su pueblo, ¿ya? Ese es el nacimiento de la épica griega. Luego encontramos características importantes. Por ejemplo, encontramos, ya ahí está, los temas mitológicos, una lengua arcaica, artificial, empleo de fórmulas épicas, uso de un solo tipo de verso llamado hexámetro. Son características de esta épica griega. Y aquí vemos a Homero. Homero, yo les mencioné, significa el que no ve. Encontraron en Ítaca, encontraron justamente vestigios de este autor, ¿sí? Y decían que en realidad ese no era su nombre, Homero, sino se llamaba Melesígenes. Melesígenes. Ahí está también el nombre, pero ustedes pueden verlo. Y se va, digamos, bueno, su surgimiento, su nacimiento va hacia el siglo 8 a.C., ¿ya? Escribió 12 obras, se le adjudican a él 12 obras. Las más importantes, le conocemos nosotros, la Ilíada y la Odisea. También está la Batria como Maquia también, una alusión a la Ilíada, ¿no? Pero, bueno, no preguntamos sobre ello. Nuestras preguntas más van sobre la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Y encontramos aquí rapsodas justamente que van digamos, a plasmarlo ya como escrito, ¿sí? Los niños se aprendían estas obras épicas de memoria, ¿sí? La Ilíada inclusive se recitaba completa y de memoria, ¿sí? Ahí está Homero, un gran rapsoda aedo, que lo hacía justamente de memoria, ¿no? Imagínense recitar de memoria más de 15.000 versos en hexámetros dactílicos. ¿Qué tal memoria la de Homero? Bueno, profe, ¿y es el único? No es el único. Encontramos aquí también otro autor. Justamente él es Hesiodo. Hesiodo es otro autor de la épica griega, ¿ya? Él desarrolló esta obra llamada la Teogonía, que significa, ¿qué significa la Teogonía? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Ya, por ahí, muy bien. ¿Vinculado a los dioses, profesor? Sí, vinculado a los dioses. Significa el origen de los dioses. Ah, ya está. Y lo desarrolló justamente nuestro amigo Hesiodo, otro representante de la épica griega. Y pregunta ese profe, ¿ha venido las obras de él? Sí, justamente una de ellas, los trabajos y los días, que también están ahí en la diapositiva.
¿Sí? Y ya está. Profesor, Y así la también pregunta ya. teogonía. Teogonía. La teogonía significa el origen de los dioses. Ya, ahí en el chat lo he escrito, por si acaso. Ya algunos tal vez están con el celular, tal vez, ¿no? Y no pueden ver el chat a la vez, ¿no? A veces el celular no permite ver tanto, ¿no? Pero ahí está, lo estoy escribiendo por si acaso también, ¿ya? Profe, ¿y cómo el origen de los dioses? Que un poquito, a ver, un desenlace de ello. A ver, bueno, a ver, parte de esta obra de la teogonía, mencionar quién originó a todas las demás deidades. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es ese ser que originó a todas las demás deidades que nosotros conocemos como Zeus, Hades, Cronos, bueno, Urano? ¿Quién? ¿Cómo se llamó el ser principal? Que se Urano. originó de la nada, dice. ¿Quién? La tierra era... Gea. Gea. Ajá. Gea era hija más bien de este dios también, que se originó de la nada, de un momento a otro. El principal dios de todos ellos se llama así, se llama Caos. Uno de sus hijos o dos de sus hijos son Urano y la otra es Gea, justamente, que usted ha mencionado. Sus hijos de ellos, ahí está, ustedes lo conocen, Cronos, y viene Rea. Sus hijos de Cronos y Rea, ¿quiénes son? ¿Ustedes los conocen? El dios del Olimpo, el dios de los mares, Zeus. del infierno, del inframundo. ¿Ah? Ahí está. Ahí están los dioses. Es una secuencia. Hay más dioses por si acaso. Ellos son los más Profesor, importantes. ¿ellos también están en la mitología? ¿Perdón? ¿Ellos también aparecen en la mitología? Claro, ellos son parte de la mitología. Por eso decíamos que los temas son mitológicos. Cuando uno habla de una cuestión divina, eso es mito. Profe, cuando hablo de una cuestión vinculada a lo divino, pero llevada a la historia, eso es leyenda, ¿no? Entonces, tiene sus características, ¿ya? Muy bien, Carla, muy bien. Muy bien. Entonces, el origen de los dioses, la teogonía, justamente habla de Caos. Como Caos, al enterarse que uno de sus hijos iba a derrocarlo, ¿sí? Se tragaba a sus hijos. Y entre ellos estaba Urano, que luego logra expectorarlo y le hace frente a su padre derrocándolo. Caos, ¿por qué se tragaba a sus hijos? Porque no querían que lo derroquen justamente, ¿no? Entonces Urano también, cuando tiene a sus hijos, también va a querer tragárselos para que tampoco lo derroquen. Al final Cronos le hace frente a Urano, justamente, ¿no? Y en ese enfrentamiento, ¿sí? Cronos le cercena un testículo, le corta un testículo, el testículo cae y se forma el océano. Y producto de este testículo burbujeante que salía, ¿no? Se dice, aparte del mar, el océano, Afrodita. sale la diosa Afrodita. ¿Quién va a conocer eso? Hesiodo en su obra La Teogonía. Una más, profe, a ver, la que me gusta más es la de Atenea, por ejemplo. Bueno, se dice que ustedes saben que Zeus, al igual que otros dioses, no solo tenía una mujer, tenían varias esposas, no solo diosas, sino también mortales. Y en este caso, él tuvo una relación con otra diosa, aparte de Hera, tuvo otra relación con Metis. Exacto, Bianca. Y Zeus tuvo una relación con Metis, una diosa llamada Metis. Entonces, el oráculo, una especie de adivino, le dice que el ser, el primogénito del hijo que tenga con Metis, hijo, varón, que tenga con Metis, lo va a derrocar a él. Entonces Zeus asustó, se preocupó, dijo, no, ¿qué tengo que hacer? Deshacerme, antes que nazca. ¿Qué hace él? Se traga a Metis, a la diosa Metis se la traga, ¿sí? Gestando, se la traga, ¿sí? Y esa actitud lo vio Hefestos. ¿Recuerdan Hefestos? ¿Recuerdan? El que le hizo la armadura al príncipe hijo de Peleo y Tetis, ¿recuerdan? Al de los pies ligeros. Aquiles, sí. A Aquiles, claro, le hizo su armadura a él, Hefestos, ¿sí? Él ve eso, ve que Zeus traga a Metis, a su otra pareja, ¿no? Digamos que estaba gestando. Entonces dijo, no, a Zeus le acaba de entrar, digamos, el pensamiento retorcido de Cronos, de Urano, o sea, de sus antecesores, ¿no? De tragarse a sus hijos. No, dijo no. Entonces, Hefesto se enfrenta a Zeus. En ese enfrentamiento, justamente,
Justamente Hefestos le hace un golpe aquí, en la cabeza a Zeus, y de ahí nace justamente, como dijo Bianca, nace Atenea. Atenea nace de la cabeza de Zeus, pero no nace una bebita, nace hecha una mujer ya. ¿Por qué, profe? Porque estaba gestando adentro de su ser, estaba gestando, pues, la madre, en este caso Metis, y ya había dado a luz adentro, pues, y había crecido Atenea, y de ahí nace justamente Atenea. Por eso Atenea simboliza ¿qué simboliza Atenea? ¿Sabiduría? La sabiduría. Muy bien, Bianca, muy bien. Y todo eso hace referencia a Hesíodo en la teogonía, el origen de los dioses. Al igual, por supuesto, que los trabajos y los días. En esa obra, los trabajos y los días, por si acaso, hace alusión justamente la forma como los griegos veían al ser humano, al hombre, que tiene que trabajar, que tiene que sacrificarse día a día para obtener lo que deseen, lo que quieren en esta vida. Ellos, los griegos, detestaban, y en esta obra, los trabajos y los días, hacen alusión justamente que no querían personas holgazanes, ociosos, que no hagan nada por ni su familia ni por su sociedad, ¿no? Entonces, en los trabajos y los días de Hesíodo también se da, digamos, se muestra esa cultura por parte de cómo era el trabajo en ellos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, pues, Catherine. Turbio cómo trabajan los dioses. Muy bien. Sí, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, ya grabando la clase y desarrollándola, Manuel. Gracias. Ya, profesor, muchas gracias. No se preocupe, gracias. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, entonces, si hablamos de épica griega, ¿qué especie mencionamos en la épica griega? ¿Qué especie? Si hablamos de la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, los trabajos y los días. Epopeya. ¿Sí? Epopeya, no se olviden, son epopeyas. Profe, ¿por qué no puede ser cantar de gesta? ¿Por qué dijimos? Porque surgen en la época medieval. Claro, surge en otro momento de la historia, y como dice Franklin muy bien, surge en la época medieval. ¿Y por qué no poema épico, profe? Porque surge en el Renacimiento, mucho más adelante todavía. ¿Ya? Está muy bien, entonces. Muy bien, Franklin. Muy bien, señoritas jóvenes. Muy bien. Seguimos. Justamente vamos a hablar de Homero y la épica, ¿ya? Apenas si hay noticias, dice, sobre el primero, o sea, sobre Homero, y más importante, los poetas de la antigüedad. Creían los griegos que Homero nació en Quíos, otros en Esmirna, aunque hasta 7 ciudades se disputan su cuna, su nacimiento. Posiblemente haya nacido, dicen, en la costa occidental de Asia Menor, conocido como Ítaca. Por eso la obra, la Odisea, se centra en Ítaca. Y ahí justamente en la obra aparece Homero, que es uno de los hombres que acompaña a Odiseo, quien llega disfrazado de mendigo, para dar muerte a todos los que pretendían a su esposa, ¿sí? Bueno, y se desarrolló del siglo 9 al 8 antes de Cristo. ¿Ya? Nuestro buen amigo Homero. Ahora, también se dice que era ciego, por eso Homero significa el que no ve. El que no ve, Homero. Eso significa, ¿ya? De él han sobrevivido, dicen, los 2 monumentos. Jonia. A ver, Catherine, creo que te refieres al periodo, ¿cierto? El periodo que se desarrolló Homero es el periodo jónico. También le llaman arcaico u homérico, porque justamente se desarrolló Homero ahí. Lo dijimos en una diapositiva anterior, ¿ya? Entonces, es el periodo, pero acá hablan del lugar donde nació, dice, ¿dónde nació? El periodo es como decir en historia paleolítico, neolítico, ¿sí? ¿Me escuchan bien todos o hay problemas de algo? ¿Todos me escuchan bien? Catherine me dice que se escucha entrecortado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se escucha bien o no? Se escucha bien, profesor. ¿Sí? Tal vez el internet, mi estimada Catherine. El vuestro de repente, Catherine. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias, Juliana. A ver, ahí, Catherine, hay que ajustar, ¿ya? El internet, tal vez entrar, salir otra vez, no hay problema, Catherine. La clase igual está siendo grabada. Era mis audífonos que se me estaban... Ya, no hay problema, Catherine. Muy bien. Entonces, vemos nosotros que
que las obras que él desarrolló, justamente mencionamos, era la Ilíada y la Odisea. Además, dice, probablemente Homero ni siquiera fue redactor de estas obras. O sea, dicen que él no fue, ¿no? Esa es una suposición, también una hipótesis también, ¿no? Como también dónde fue su nacimiento, dónde nació, también igualito, ¿no? Sino solo el compilador de un material antiguo. Y bueno, y como era más conocido, más respetado, se lo adjudicaron a él, se menciona, ¿no? Pero bueno, así es, pues, ¿no? A veces, tal vez él fue el que más destacó, el que más sobresalió, y dijeron, ya, tú eres el autor, y ahí se lo dieron, pues. Y en base a ello, estamos estudiando hasta ahora a Homero. Pero nosotros siempre aclaramos algunos detalles sobre ello, ¿no? Para poder conocer la verdad, pues no creer que es solamente A, ¿no? También puede ser B, ¿no? Como en este caso estamos dando a conocer un poco más sobre Homero, ¿ya? Lo que sí hay que saber que Homero era un rapsoda, era un aedo, ¿sí? Que va a dar a conocer estas dos obras importantes, la Ilíada y la Odisea. Muy bien. Homero dice, tal vez fue el último y más importante de estos cantores, de estos poetas errantes, ¿sí? Que lo manifestaban de manera colectiva, ¿ya? Y con un propio estilo y contenido en particular, nuestro buen amigo Homero. Muy bien. Y acá vamos a encontrar la Ilíada y la Odisea. Pertenecen ambas al género épico, dijimos, especie epopeya, que dan a conocer la hazaña de los grandes, ¿no? La hazaña en las grandes batallas de los antiguos héroes, violentos y aventureros, los mejores de los humanos, semejantes a los dioses, algunos semidioses inclusive, destinados al combate y a la muerte, lo que le pasó justamente a Aquiles, ¿no? Unos hombres superiores de los que guardará un recuerdo imborrable durante siglos, en el caso de Aquiles sobre todo. Bueno, en ambas obras Homero ha dejado una huella que perdurará siglos, proponiendo unos temas que han de convertirse en universales. ¿Cuáles son esos temas universales? Las grandezas y miserias del hombre, su sentido de honor, de odio, de amor, amistad, del aspecto religioso, cristalizado todo ello en un mundo poético. Ambas obras tienen ese contenido, por así decirlo. Epopeya griega, justamente. Vamos a hablar ahorita de lo que viene a ser la Ilíada. La Ilíada, ¿ya? Ahí está. Ilíada significa las cosas de Ilión. Está compuesto por 24 cantos, 24 cantos. Y narra los últimos 51 días del 10º año de la guerra de Troya. Yo les pregunto a ustedes, si yo digo, la Ilíada se da a conocer el 10º año de la guerra de Troya, ¿está bien la expresión? La Ilíada da a conocer el 10º año de la guerra de Troya contra los griegos. ¿Está bien esa expresión, el 10º año? Está mal, profe. Claro, tiene que ser los últimos 51 días del 10º año. Así tiene que ser. Así tiene que ser la premisa. Profe, he visto preguntas a veces y solamente ponen 10º año porque las demás claves no tienen nada que ver con la obra. Bueno, algunos hacen economía verbal y se olvidan los últimos 51 días. Pero ya saben ustedes que tiene que ser los últimos 51 días del 10º año. Si le colocan 10º año es como decir año 2022, de enero a diciembre, pues. Pero aquí no, acá hay un tiempo determinado. Los últimos 51 días del 10º año, dice. Esa es la obra La Ilíada. ¿Ya? Ese dato importante. Otro dato importante, más de 15.000 versos en hexámetros dactílicos. Hexámetros dactílicos. Esa es la obra compuesta por, bueno, en este caso, que dio a conocer nuestro amigo Homero. ¿Ya? El tema central de la Ilíada, la cólera de Aquiles. Estructura de la obra, un desarrollo lineal, situación de enfrentamiento, conflicto, guerra, ¿sí? Justamente se da de manera al momento de iniciar esta obra y se va a seguir evidenciando en el transcurrir de la obra más conflictos internos, quiere decir entre los griegos, porque los troyanos estaban unidos, pero los griegos estaban teniendo problemas internos que muchas veces era ocasionado por el mismo rey de todos ellos, que era Agamenón. Agamenón era muy conflictivo, ¿sí? Bueno, y esta obra finaliza con los funerales de Patroclo y Héctor. No se olviden, los funerales de Patroclo y Héctor. Algunos dicen inclusive
termina con los funerales de Héctor nada más. Ya Patroclo lo dejan de lado, pero así no culmina. O sea, algunos lo hacen por darle importancia a Héctor, ¿no? Pero la obra en realidad culmina con los funerales de Patroclo y Héctor, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Características de la Ilíada. Justamente, ya dijimos, el tema central es la cólera de Aquiles. La acción justamente busca la atención del lector. Hay espacio y tiempo imprecisos. Hay una descripción activa. Empleo de epíteto épico. ¿Dónde está el epíteto épico, por ejemplo? Cuando digo Héctor, el de tremolante casco. Agamenón, el rey de los hombres. Aquiles, el de los pies ligeros, por ejemplo. ¿Sí? Y los dioses intervienen en la acción. Pero no un dios contra otro dios, no. Sino un dios contra los hombres. Puede ser griegos o puede ser troyanos también. ¿Ya? Pero no entre dioses. No se enfrentan entre dioses aquí, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Esta obra, la Ilíada, justamente ahí está el caballito de madera, que fue idea de ¿quién? ¿Quién fue el que ideó el hacer esa estructura en forma de caballo de madera? ¿Quién fue el que tuvo esa idea? Odiseo. Muy bien, Bianca, muy bien, Franklin. Odiseo tuvo. ¿Quién le dio la idea? Atenea. Atenea era su protectora de Odiseo. ¿Ya? Por si acaso también ese dato importante. Profe Aquiles, ¿quiénes eran los padres de Aquiles? Era una diosa llamada Tetis. Tetis. Y Peleo. Ah, muy bien. Diosa Tetis y su padre era un mortal, un rey llamado Peleo. Son padres de Aquiles, por si acaso. Ya voy a colocarlo en el chat, por si acaso, ya para que ustedes puedan ahí también en otro momento otra vez leerlo. Ya, ahí está. Son padres de Aquiles. Muy bien. A ver, yo tengo aquí un archivo donde está la forma y fondo de las obras que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Lo voy a compartir en el chat para que ustedes puedan visualizarlo en otro momento y puedan saber cuáles son los personajes griegos, personajes troyanos, dioses que apoyaron a los griegos, dioses que apoyaron a los troyanos. ¿Ya? Eso justamente se lo estoy compartiendo en este momento. Ustedes pueden abrirlo y pueden darse cuenta en la Ilíada, por ejemplo. A ver, lo abrimos. ¿Ustedes pueden abrirlo o no pueden abrirlo? Y si no pueden abrirlo, yo se los voy a comentar. A ver, aquí. A ver. En los personajes que apoyaron a los griegos, justamente encontramos, en los hombres, encontramos a Agamenón, encontramos a Menelao, encontramos a Odiseo, encontramos a Aquiles, Patroclo, Ayas, Néstor, y encontramos también a Helena. Profe, Helena no es de Troya, no, Helena era griega, era esposa de Menelao. Menelao era rey de Esparta, y Helena, prácticamente por una cuestión de enamoramiento con el príncipe troyano, se va con él a Troya, pero ella es griega, por si acaso. Ese dato no se vayan a olvidar, no se vayan a confundir, ¿ya? ¿Qué más mencionar? A ver. Justamente los dioses que apoyaron a los griegos. Está Atenea, está Hera, está Poseidón y está Hefaistos. Recuerden que Hefaistos, o Hefestos también le dicen, es el que crea justamente la armadura para Aquiles. ¿Ya? Y en los dioses que apoyaron a los troyanos está Afrodita, Ares y Apolo. El tema principal, la cólera de Aquiles. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿si no puede abrir? ¿No han abierto algunos? ¿Sí pueden abrirlo? ¿Sí? Y si no, ya se los comenté igual, no hay problema. ¿Ya? Y aquí vamos a dar a conocer un poco de la obra, ¿no? Miren, muchos mencionan y dicen, profe, ¿en qué momento Helena se va con Paris en la obra? No, en la obra no se aprecia ello, ¿sí? ¿Por qué Helena se fija en Paris? ¿Por qué Paris se fija en ella? No se aprecia en la obra de la Ilíada. El pretexto de rapto de Helena se da antes, y ya en la Ilíada lo toman como pretexto, por si acaso. ¿Ya? Si digo antes, ¿en qué o de qué manera se da a conocer cómo Paris o por qué Paris se fija en Helena y por qué Helena se fija en Paris?
no se da a conocer ese detalle en la Ilíada. ¿Dónde se da a conocer ello? ¿Quién me dice? A ver. ¿Dónde se da a conocer ello? Hay un famoso mito cuando una diosa Eris no fue invitada justamente a ese matrimonio entre Peleo y Tetis, que son los padres de Aquiles. Ellos se casaron, hicieron una fiesta, por así decirlo, una recepción, por así decirlo, donde invitaron a todos los dioses y algunos reyes, por supuesto, ¿no? Mortales y dioses ahí, ¿no? Pero reyes. Y ahí invitaron a todas las diosas menos a una, que era una diosa de la discordia, llamada Eris. Y Eris, justamente molesta a ella porque no fue invitada, coge una manzana y le pone un rótulo para la más hermosa. Y lo coloca en un lugar donde las tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea, las tres diosas, van a ver la manzana y van a decir que es para ellas. No, ese es para mí. No, para mí yo soy la más hermosa, yo soy la más hermosa. Las tres discutiendo quién es la más hermosa y esa manzana le pertenecía a una de ellas. Entonces van a preguntar a los dioses quién es la más hermosa. Los dioses, ninguno quería, ni uno solo quiso participar de esa decisión porque sería meterse en problema con una de ellas. Entonces las diosas van a elegir al mortal más hermoso entre todos los mortales, que justamente es el príncipe troyano llamado Paris. Y a Paris le van a decir, a Paris, decide quién es la más... Ah, muy bien, Eduardo. Después de ti, Eduardo. Ya, después de ti, de profe de literatura, vienes, ¿no? Muy bien, Paris. Y Paris va a tener que decidir quién es la más hermosa, ¿no? Entre Afrodita, no hay problema, Eduardo. Entre Afrodita, entre Atenea y Hera. Entonces hay una discusión ahí porque Hera inclusive le dice, mira Paris, si tú me eliges, yo te doy poder, le dice, poder te voy a hacer, el mortal más poderoso entre todos los mortales. Poder, qué interesante, ¿no? Tener poder. Atenea le dice, yo te voy a dar sabiduría, el hombre más sabio entre todos los mortales. Y Afrodita le ofrece, yo te voy a dar a la mujer más hermosa entre todas las mujeres mortales. Entonces Paris dice, poder, sabiduría, o me da la mujer la mujer más hermosa, pues, ¿no? Y ya saben, Paris que eligió, ¿no? No quería poder, no quería sabiduría, va a querer a la mujer más hermosa. Y por eso elige a ¿quién? A Afrodita. Por eso Afrodita es la diosa de la belleza, de la hermosura, ¿sí? Entonces, ese mito, y Afrodita es elegida, entonces Hera y Atenea prácticamente van a desear de lo peor a Paris, porque no les eligió, ¿sí? Y Afrodita le dice, no te preocupes, yo te voy a proteger, le dice. Y Afrodita por eso apoya a los troyanos, apoya a Paris. Y Afrodita hace que Helena se enamore de Paris, y Paris, por supuesto, de Helena. Eso se da en el mito de la manzana de la discordia. No se ve en la Ilíada, por si acaso, ¿ya? Y luego ya Helena, cansada de Menelao, de sus engaños, sus maltratos, se va pues con Paris a Troya. Y de ahí ya viene el pretexto del rapto de Helena, y lo aprovecha, por supuesto, el rey de los hombres, rey de Micenas, llamado Agamenón. ¿Ah? Claro, por así decirlo, en cuestión de edad, sí, al igual que Héctor, por ejemplo, ¿no? Pero eso no forma parte de nuestras preguntas clásicas que solemos hacer, o preguntas que encontramos, ¿no? Pero sí, sí. Ahora, lo particular de esto también hay que mencionar. Sí, no hay problema, mi estimado Franklin. Y lo particular de esto justamente es que nuestro buen amigo Paris la lleva a Helena, bueno, el rey Príamo, rey de Troya, y su reina Hécuba, sabían de lo que se venía al tener Helena en Troya. Agamenón toma ese pretexto de rapto a Helena para ir contra los troyanos y va a buscar invadirlos. ¿Sí? Menelao, por supuesto, también se suma a ello, manifestando de que su esposa había sido llevada a la fuerza, ¿no? Y eso no fue así, pues, ¿no? Se fue por amor, se cansó de él y lo dejó, pero no, pensé que no lo concebía y por ese motivo hizo ello. Muy bien, entonces empezó la guerra entre griegos y troyanos.
Entre ese grupo de los griegos, aparte de Agamenón, aparte de Menelao, Néstor, que es el rey más antiguo de ellos y que Agamenón escuchaba porque era como un asesor, como un maestro, lo respetaba mucho por la antigüedad, el tiempo que tenía de reinado, ¿sí? También estaba Ajax, un ser muy fuerte, muy valiente, ¿no? Y también estaba, por supuesto, el gran Aquiles con su grupo, tenía su grupo Aquiles, los mirmidones, donde Aquiles era el líder, Aquiles era el líder de este grupo, un grupo de hombres valerosos, avesados, que son los primeros en llegar inclusive a las orillas del mar de Troya, y son los que van a invadir los templos del dios Apolo, van a saquearlo, van a matar a los sacerdotes y se van a llevar a las sacerdotisas. Ahí Aquiles se lleva una sacerdotisa, se lleva una esclava, y las demás esclavas se le entregan a Agamenón y que vean qué hacen con ellas, ¿sí? Aquiles se lleva una esclava. ¿Cómo se llama la esclava que se lleva Aquiles? Briseida. Excelente. Briseida, profe. Briseida. Excelente. Y Agamenón se queda con una esclava. Briseida. Muy bien, Agamenón se queda, y muchos se confunden a veces Briseida con Criseida. Cuidado, ¿ya? Briseida es con Aquiles y Criseida es con Agamenón. Pero de ahí pasa algo. Criseida no era cualquier sacerdotisa, era la hija de un sacerdote llamado Crises. Y Crises era muy allegado al dios Apolo, porque le dan los templos del dios Apolo, pues, ¿no? Entonces Crises le dice al dios Apolo, mira, se ha llevado a tu hija, que te vende pleitesías, se ha llevado ese Agamenón, que es un ser malvado, haz algo a Apolo. Y Apolo le dice a Agamenón que la libere, porque si no la libera, va a llover lluvia de flechas de fuego sobre todo el campamento griego. Y Agamenón le dice, no importa, haz lo que quieras, yo tengo dioses también que me protegen, pero recuerden que con un dios participa, el otro no puede ir en contra de él. No es así. Así que Agamenón se equivocó por ese lado y las lluvias, van a llover lluvias de flechas de fuego y muchos griegos van a morir. Ahí Néstor, que es uno de los reyes que acompañaba a Agamenón, le dice a Agamenón, devuelve a Criseida a su padre, para que Dios Apolo cese esa lluvia de flechas de fuego. Agamenón, renegando, va a devolverla. La devuelve a Criseida, pero se entera que un príncipe griego, le decían el Pélida, el de los pies ligeros, tenía una esclava. Decía, ¿cómo un príncipe va a tener esclava? Decía, no menos que un rey. El rey tiene sus esclavas, así que Briseida, ven para acá. Y se la lleva Briseida, se la quita la esclava a Aquiles. Ahí viene su primera cólera de Aquiles, cuando le quitan a su esclava Briseida. Y ya no quiere participar ya. Y ahí los mirmidones, y Aquiles no se va solo, pues, se va con todos los mirmidones, se va con un gran ejército que eran muy valerosos, muy valientes y le daban pelea a los troyanos. Y ahora se han retirado porque Aquiles ya no quiere participar debido a que se han llevado a su esclava Briseida. Entonces, Agamenón dice, no importa, ahí nosotros seguimos peleando. Pero muchos griegos morían. No era lo mismo estar con los mirmidones que sin ellos. Entonces, otra vez Néstor otra vez le dice, Agamenón, ya pues, tantas esclavas tienes, quieres la de él, devuélvesela, se la devuelve Aquiles. Pero Aquiles igual no quiso regresar, no quería regresar. A Agamenón le gustaban mucho las esclavas, ahí conoce a otra esclava llamada Casandra, que es con la que regresa al final a su reino, Micenas, y ahí viene la Orestiada, es otra obra justamente que vamos a mencionar de Esquilo. Bueno, entonces ya Aquiles con la esclava no quiso participar igual, y ahí su primo, amigo de Aquiles, llamado Patroclo, le reclama, ¿cómo es posible? Hemos venido de tan lejos aquí a pelear, y ahora por un motivo de una esclava, ya no quieres hacerlo, le dice, ¿cuántos griegos, hermanos, padres, hijos están muriendo ahí? Le dice, vamos. No, le dice, más bien mañana nos vamos. Y Patroclo en la madrugada coge la armadura de Aquiles y sale a hacerle frente, acompañado de los mirmidones. Aquiles y Patroclo, las características físicas eran similares. Los dos eran cabello
digamos, rubio, eran corpulentos, y prácticamente Patroclo con armadura era Aquiles. Patroclo con la armadura era Aquiles. Tenía los mismos movimientos con la espada y con la lanza. Entonces los meniminos dijeron, este es Aquiles, va a pelear, ya vamos a pelear, y se fueron a pelear. Y en ese encuentro, ¿sí?, se va a dar justamente el encuentro entre Héctor y el supuesto Aquiles, que se enfrentan. Héctor creía que era Aquiles y le da muerte. Cuando se descubre, no era Aquiles, pues, era Patroclo. Esa situación es favorable a los griegos, porque ahora hay alguien que va a querer vengar la muerte de Patroclo. ¿Quién es? Aquiles. Y viene la segunda cólera de Aquiles. Pero él va a buscarlo solo a Héctor. Héctor cree él que lo acompaña en ese momento su hermano, Deifobo. Él se escribe así. Hermano de Héctor y de Paris, por supuesto, otro de los príncipes también troyanos, aparte de Paris, ¿no? ¿Ya? Pensaba que lo acompañaba y los dos iban a hacerle frente al buen Aquiles, pero no. Esa ilusión le creó Atena en la cabeza a Héctor, porque al final Héctor estaba peleando solo, nunca estuvo Deifobo a su costado. Le creó esa ilusión y se enfrentó a Aquiles, y ya sabemos quién gana, pues, ¿no? Aquiles le da muerte al buen Héctor, ¿ya? Bueno, antes de morir, Héctor le pide que su cuerpo se le entregue a su padre para que le rinde la pleitesía, perdón, el funeral adecuado, ¿no? Sin embargo, Aquiles va a hacer lo contrario. Cuando muere, lo va a atar a su carruaje y lo va a arrastrar por toda Troya. Después Príamo ya desciende del campamento y pide que le entregue el cuerpo de su hijo, Héctor. Se lo entrega y ya luego vienen los funerales de Héctor y Patroclo. Y así culmina la obra La Ilíada. ¿Ya? Profe, ¿y Paris cuándo muere? ¿Cuándo Paris mata a Aquiles? Porque Paris mata a Aquiles con una flecha que lanza él y le cae justamente en el talón. La única parte que su madre Tetis, madre de Aquiles, no pudo sumergir en el río Estigia. Por eso es el punto débil en el talón. ¿Cuándo se ve eso? Eso se ve en la obra La Odisea. Y por si acaso Paris no sabía dónde estaba el punto débil de Aquiles, sino que el dios Apolo le dice, Paris, lanza la flecha. ¿Pero a dónde? Tú lánzala, no te preocupes, yo sé dónde darle a él, sé dónde exactamente va a morir. Paris lanza la flecha y Apolo lo dirige y le dan el talón, ¿sí? Por si acaso, eso se ve en la Odisea. Y por supuesto también se ve cómo construyen el caballo de madera, y ahí al interior ellos se van a esconder, ingresan el caballo, descienden en la madrugada y dan muerte a los troyanos y al final los invaden. Y ahí se ve también como Paris, después de matar a Aquiles, le entrega la espada de los troyanos a Eneas. Eneas es el que va a llevar la espada de Troya, prácticamente escapando de Troya para que funde en otro lugar la nueva Troya, lo que se conoce luego como Roma. Y de eso un latino o romano coge esa parte de Eneas que lleva la espada y a su obra le llama, ¿cómo le llama su obra? Eneas, como personaje Eneas. La Eneida. Muy bien, Franklin. La Eneida. Muy bien, la Eneida. Lo vamos a mencionar luego, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muy bien. Hasta ahí la Ilíada. Sí, hay justamente acá están partes también, vamos a comentarla, a ver. Es la epopeya más antigua, cuyo contenido se centra en la cólera de Aquiles, ya dijimos, el de los pies ligeros. Profe, Aquiles, el de los pies ligeros, así juntito. ¿Qué figura encuentro ahí? A ver, ¿qué figura encuentro ahí? Aquiles, el de los pies ligeros, juntitos. ¿Qué figura literaria encuentro ahí? Aquiles. ¿Cuál, Bianca? Epíteto. Epíteto, muy bien, el epíteto, juntito, ¿no? Redundancia, el adjetivo, la cualidad, la característica del sujeto. Sí, muy bien. Bueno, dice, la obra se centra en la cólera de Aquiles, el de los pies ligeros. El culto a los muertos también se ve, tradiciones religiosas locales también, ¿ya?
el argumento central es la toma de la ciudad de Troya, donde también encontramos la muerte de Patroclo, amigo de Aquiles, la despedida de Héctor, el de tremolante casco, y Andrómaca. Andrómaca es la esposa de Héctor, por si acaso, ¿ya? Entre otros personajes que hemos mencionado y que está en ese archivo que les he compartido. ¿Ya? Hemos mencionado ya. Muy bien, ahora vamos a hablar de la Odisea. La Odisea, ahí está, la Odisea, la Odisea, la Odisea. Ahí está. Ahí está la Odisea. Cosas o aventuras de Odiseo. También está compuesto por 24 cantos. Tema central, el retorno, el regreso de Odiseo a su reino llamado Ítaca. Y justamente el regreso dura 10 años. Miren, 10 años de guerra, 10 años de retorno, 20 años. ¿Quién esperó 20 años? ¿Quién lo esperó a Odiseo 20 años? ¿Quién, Bianca? ¿Quién? La reina Penélope. Claro, su esposa, la reina Penélope, la mujer más fiel entre todas las mujeres. 20 años esperándolo. Y iban 10 años de su retorno porque su hijo y ella sabían que ellos habían salido victoriosos ya. Habían salido victoriosos y prácticamente tenía que haber regresado ya cada 6 meses. Sin embargo, iban años que no regresaba. Entonces muchos decían, ya murió, ya cásate nuevamente, ¿no? Y muchos pretendientes le van a estar ahí, pero ella demostró lo contrario, ¿no? Demostró fidelidad. Excelente, Eduardo, muy bien. Su perrito Estructura de la también. obra. Perdón, Bianca. El perrito de Odiseo también. Ah, su perro. Ya. Claro. Estructura de la obra justamente de esta obra llamada La Odisea, ¿no? Justamente dice, Odiseo sufre el acoso de Poseidón. ¿Por qué sufre el acoso de Poseidón? Porque Odiseo, bueno, los griegos, cuando vencen a los troyanos, Odiseo se para frente al mar y le dice que esa victoria se debe a ellos, que no le deben nada a los dioses. Inclusive Atenea le dice, pero ¿por qué dices eso si yo también participé en la idea, ¿no? Pero era su protectora, pues así que lo comprendía porque Odiseo también quería ufanarse de ello, ¿no? Entonces, pero hay un dios que no lo toma pues así, ¿no? Que es Poseidón justamente. Y dice que no nos debes nada a nosotros hemos apoyado, le dice, ¿no? Pero Odiseo dijo que no. Entonces, eso molestó mucho a Poseidón, por ese motivo que lo va a hacer naufragar prácticamente 10 años, ¿sí? Prácticamente 10 años, ¿ya? Muy bien. Luego, justamente, cuenta con la protección de Atenea, ahí está. Odiseo cuenta con la protección de Atenea. Y vemos 3 partes en la Odisea. La telemaquía, que son los cantos que van del 1 al 4, que es cuando justamente el hijo, Telémaco, busca a su padre, Odiseo. Y la otra parte, la segunda parte es la Odisea, que habla de las aventuras de Odiseo, ¿ya? Que va de los cantos 5 al 13, ¿sí? Y la venganza de Ítaca, que es cuando ya Odiseo llega a Ítaca y va a dar muerte a todos los pretendientes, ¿ya? Que tiene en este caso Penélope. Y los cantos van del 13 al 24. Ahí están los 24 cantos de esta obra, la Odisea. Profe, algunos detalles, sí, vamos a verlo aquí justamente. La Odisea, dice, es la historia de un viaje, el viaje de Odiseo, rey de Ítaca, que ayudó con sus muchas e ingeniosas argucias. Él ideó, dice, por ejemplo, la creación del caballo de madera, el caballo de Troya. Al término de la larga guerra troyana, o contra los troyanos, ¿sí? Prácticamente se dice que Odiseo, el astuto, el que se disfraza, el más inteligente, ingenioso de los monarcas griegos, sufrió como muchos otros reyes un castigo divino que le impedía regresar de manera tranquila, en paz, a su reino. ¿Ya? De eso trata prácticamente la Odisea. Vamos a ver aquí, dice, después de 10 años de combate, anduvo errante entre otros tantos en soledad, o con algunos de sus hombres por todo el Mediterráneo, a expensas de la ira del dios Poseidón, hasta que finalmente dio con sus heridos huesos en la isla de la ninfa Calipso. Y aquí hay unos pasajes aquí interesantes. Pudo llegar a tierra de los acogedores efacios, donde narra justamente las aventuras y desgracias más famosas de la literatura, sus peripecias con los lotófagos, justamente que provocaban irreparable olvido, su enfrentamiento con el cíclope en la isla de los cíclopes, con el hijo de Poseidón llamado Polifemo,
aquel de un solo ojo, engañado y cegado por Odiseo. Inclusive acá hay una pregunta ese previa. Dice, ¿cómo le preguntó Polifemo a Odiseo, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál fue la respuesta de Odiseo? Porque si le decía su nombre, prácticamente iba a descubrir quién era, y por supuesto le iba a avisar a su padre Poseidón que allí en esa isla estaba él, ¿no? Pues estaba buscándolo, ¿no? ¿Qué le dijo? Nadie, dijo. Muy bien, Bianca, nadie. De esa manera lo distrajo y al final le va a dar muerte. ¿Sí? Muy bien, Juliana, muy bien. Entonces, eso encontramos nosotros ahí como parte de la isla de los cíclopes, ¿no? Cuando se enfrentó con Polifemo. ¿Ya? Al final Odiseo lo deja ciego. Después de eso van por la isla de la bruja, la hechicera, la maga Circe, que convierte a sus hombres en animales. A él no pudo convertirlo porque él comió unas hierbas que justamente le dio Hermes, el mensajero de los dioses, para que no sufra justamente la magia, el embrujo, ¿no? La brujería de Circe, no se convierte en un animal. Al final la van a derrocar a Circe, ¿ya? Ahora, luego va a luchar con las sirenas, que bueno, prácticamente son encantados, y van a ser llevados inclusive con los monstruos de Sila y Caribdis, que al final su tripulación muere ahí, ¿ya? Y solamente logra salvarse Odiseo, llegando justamente a esa isla maravillosa de la diosa, la ninfa Calipso, ¿sí? Donde los días eran años y él prácticamente ya estaba olvidándose de su esposa. Sin embargo, ahí Calipso no quería dejarlo ir. Y ahí es donde aparece justamente el mensajero de los dioses otra vez, Hermes, y le dice que el dios Zeus está solicitando que libere, que deje libre, que deje partir a Odiseo. Si no, su isla se va a hundir. Y Calipso va a dejarlo ir a Odiseo. Con el dolor de su corazón no quería dejarlo, ¿no? Al final parte Odiseo rumbo a Ítaca y ahora recién llega a Ítaca, ¿no? Acabó el relato, dice, Odiseo consigue llegar a su casa, su ansiada Ítaca, donde quedan serios problemas todavía por resolver. Su fiel esposa, Penélope, confía en su llegada desde hace 20 años esperando, pero está rodeada de nuevos y aprovechados pretendientes que invaden el palacio real. Odiseo, disfrazado de anciano, gracias a las artes de su protectora Atenea, logra entrar a su casa acompañado de Telémaco, acompañado de Homero, ¿sí? Para vencer a todos esos pretendientes y matan a toditos ellos, ¿no? A toditos ellos. Pero algo particular aquí, ¿recuerdan ustedes? Por ejemplo, en la anterior diapositiva, la anterior, había una imagen de alguien que hacía algo, ¿no? En esta imagen. ¿Ven esa imagen? ¿Qué está haciendo supuestamente la persona? ¿Ven? Está haciendo algo, ¿no? ¿Qué está haciendo en esa imagen? ¿Pueden apreciar o no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacía Helena de día y qué hacía de noche Helena? Perdón, Penélope, Helena. Penélope, ¿qué hacía de día, qué hacía de noche Penélope? Tejía. Claro, está en esa imagen se encuentra alguien tejiendo, ¿no? Penélope tejía de día y de noche destejía, ¿sí? Prácticamente era lo que ella había acordado con los pretendientes, ¿no? El día que termine de tejer iba a decidir por uno de ellos. Sin embargo, de noche lo destejía, ¿no? Entonces, de esa manera, como que hacía tiempo, como que de esa manera prolongaba más y ella tenía la añoranza, tenía el deseo, el anhelo de que su esposo iba a regresar a Ítaca, ¿no? Al final regresa, claro, regresa. Inclusive le da cuando ya está Odiseo disfrazado de mendigo, coloca como unas estacas en el piso, donde tiene un agujero y tiene que pasar por ahí una flecha. Pero antes de pasar la flecha, tiene que lanzarla por un arco. Y el arco para trenzarlo era complicado y solamente Odiseo sabía hacerlo. Los demás ni siquiera podían tensar, ¿sí? Esa cuerda del arco. Y sin embargo el mendigo va a cogerlo y lo va a tensar y él va a lanzar la flecha y va a pasar por cada orificio hasta el final. Y ahí es donde se descubre que él era el gran Odiseo y da muerte a todos los pretendientes de su esposa Penélope. ¿Sí? Muy bien, esa es parte
Claro, claro, Raúl. Es la tercera parte de la obra La Odisea. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí el género épico griego. Pasamos ahora a la lírica griega y encontramos justamente aquí a dos poetas. Una poetisa, la primera mujer poetisa, en este caso Safo de Lesbos, y a Píndaro. Recuerden que la lírica griega utilizaba un instrumento musical llamado lira. El tiempo es en tiempo presente y los hechos, bueno, los hechos, por supuesto, hechos presentes, el tiempo presente, y era de tendencia subjetiva, ¿ya? Tiempo, hechos en presente. Y era de tendencia subjetiva, ¿ya? Muy bien. Ahí está la característica justamente, ¿no? Poesía subjetiva, hechos del presente, bueno, lo demás que forman parte de este lírico, que es lo hacían de manera personal o lo hacían grupal, como un coro, ¿ya? Eso vamos a encontrar también aquí. ¿Qué especies líricas desarrollaron? Elegía, donde se expresa ausencia, pérdida de ser querido. Epigrama, con contenido satírico, ¿sí? Yambos también, que es más corto que el epigrama, también satírico también. Encontramos odas, ¿sí? Muy bien, hasta ahí encontramos lo que viene a ser la lírica griega y vamos a ver dos obras interesantes de la lírica griega, que es Epitalamios con Safo, ahí está, en honor a los recién casados, y encontramos Epinicios, justamente de Píndaro, en honor a los vencedores de los Juegos Olímpicos. Al inicio creo que se les mencioné sobre Píndaro, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Esa es la lírica griega. Vamos al teatro griego ahora, y recuerden que el teatro griego, género dramático, mencionamos ahí un inicio, un nudo, desenlace, principalmente dramático, se desarrolló en el género, perdón, en el periodo ático o del apogeo, ¿sí? Mencionamos que la tragedia tenía un origen religioso y era la especie dramática más importante. Y después venía la comedia, por supuesto, ¿ya? Siempre recordamos en la tragedia, ¿no? El final siempre funesto, catastrófico, fatal. El hombre, por más que intenta cambiar su destino, no lo consigue. ¿Sí? Encontramos también en la comedia que era lo distinto, ¿no? El final era feliz, los personajes eran jocosos, divertidos, hilarantes. Entonces, era la diferencia entre comedia y tragedia. Cuando hablamos de género dramático o el teatro griego, encontramos los tres dramaturgos más importantes. Los tres trágicos griegos más importantes. ¿Recuerdan? Pregunta ese previo. Tres trágicos o dramaturgos griegos más importantes. ¿Quiénes son? Ahí están, lo pueden ver ustedes. Tenemos al padre de la tragedia griega. Tenemos al iniciador de la tragedia griega. Él se llama Esquilo. Y encontramos al máximo representante de la tragedia griega, Sófocles. Y al que le dio un papel importante a la mujer, Eurípides. Ahí está. Ya ha sido pregunta de ese previo por si acaso, ¿ya? En Esquilo, justamente, ya mencionamos, él es el creador de la tragedia griega, padre de la tragedia griega. Sus obras más importantes encontramos la Orestiada, que inclusive en lo que yo les he compartido ahorita en el archivo, encontramos ahí que la Orestiada es la trilogía más importante. La Orestiada es la trilogía griega más importante, ¿ya? Y está compuesto en tres partes, que ha sido pregunta y se prevé también. Agamenón, están las Coéforas y las Euménides. Coéforas Euménides y Agamenón. Ahí está la trilogía griega más importante. Muy bien. Ya ha sido pregunta ya anteriormente de Seprevi también, ¿ya? Profe, ¿y las obras solamente de Esquilo, la Orestiada, o hay otra obra más? También tenemos Prometeo encadenado. Pregunta también de Seprevi. Encadenado, otra obra también que ha sido pregunta también.
También encontramos los 7 contra Tebas, inclusive en el último examen de CEPREVI también han venido. Perdón, el último examen de admisión también ha venido también. Los 7 contra Tebas. También ha sido considerada también dentro de las obras que escribió Esquilo. ¿Ya? Han sido preguntas ya de ello. ¿Ya? Y en Sófocles encontramos que dijimos que es el máximo representante de la tragedia griega, Sófocles, y obras como Antígona, Edipo en Colona, Electra y Edipo Rey, donde también les he mostrado la forma y fondo en ese archivo que les he compartido ahí, ¿sí? ¿Quién está en Tebas? Está Layo, Yocasta, Creonte, que es el hermano de Yocasta, y había un pastor. Quisieron deshacerse de su hijo, entregándole al pastor para que se deshaciera de él, y él lo entrega a un mensajero que al final lo lleva a Corinto, donde estaban los reyes Pólibo y Mérope de Corinto, que al final lo van a criar como si fuese su hijo, y él va a creer que es hijo de ellos. Crece, pregunta a Oráculo, le dice a Oráculo que va a matar a su padre y se va a casar con su madre, o sea, va a matar a su padre Pólibo y a su madre, y se va a casar con su madre Mérope, pero no es así. Entonces, no son sus padres, pues son sus padres adoptivos, pero él no sabía eso. Así que, como no quería matar a su padre ni casarse con su madre, sale de Corinto, dejando a Pólibo y Mérope ahí, y se va buscando otro porvenir, otra forma de vivir. Pero en el camino se entera de que hay una peste que azotaba Tebas, un pueblo llamado Tebas, ¿sí? Donde vivía una esfinge que se tragaba a los hombres, ¿no? Así que nuestro amigo Edipo en el camino se encuentra con un grupo de vándalos, un grupo de bandidos, ¿no? Y quiere dar muerte justamente a esos bandidos, pero no sabía que esos bandidos en realidad no eran ellos, sino era el rey de Tebas, llamado Layo, acompañado de su séquito, sus soldados, sus allegados, ¿no? Buscando ayuda para que puedan darle la respuesta al enigma, al acertijo, la adivinanza que estaba manifestando esa esfinge. Entonces salen ellos en búsqueda de ello, ¿no? Y en el camino se encuentran justamente Edipo con ese grupo de personas que pensaban que eran delincuentes, ¿no? Entonces Edipo hace una emboscada, provoca una emboscada y lo mata. Sin querer había matado a su padre Layo. Sigue su camino, llega a Tebas y bueno, él va a liberar al pueblo de Tebas de la peste, de esa esfinge, ¿sí? La va a liberar respondiéndole a su acertijo. El acertijo era: ¿cuál es el ser que en la primera etapa de la vida va en cuatro extremidades, luego va en 2 y al final termina en 3? Y él responde, ¿no? ¿Qué dice él? ¿Quién es? El humano. El humano, el hombre, ¿no? Y la esfinge desaparece y a él lo nombra rey de Tebas por eso. Y como todo rey, ¿a quién tiene? A su reina, o sea, se casa con la reina Yocasta, que era su madre en este caso. Ahora, ¿qué sería Yocasta de Edipo? Pregunta de CEPREVI de admisión también en otra oportunidad. ¿Qué sería Yocasta de Edipo ahora? ¿Qué sería? Su esposa. Su esposa, pero ¿qué más aparte de esposa? ¿Qué era él antes? Su madre. Sería su madre esposa. Yocasta, voy a escribirlo. Yocasta, para Edipo sería su madre esposa, por si acaso. Y Creonte, que es el hermano de Yocasta, sería su tío. ¿Su tío qué? ¿Qué más? Cuñado. Claro, su tío cuñado, pues. ¿Ya? De Edipo, ¿ya? De Edipo. Muy bien. Entonces, al final vemos nosotros que Tiresias, el adivino, le va a comentar la verdad a Edipo, que él es el responsable de la muerte de rey Layo, que es su padre, y que encima se ha casado con su madre y ha tenido 4 hijos. ¿Quién escuchaba toda esa verdad que decía Tiresias? El adivino Tiresias mencionaba eso. ¿Quién escuchaba? ¿Quién escuchó? Detrás de la puerta escuchaba atentamente ella. Una de sus hijas. Que justamente generó que ella, con sus trenzas, se suicide. Yocasta escuchó que ese hombre había matado a su esposo, en este caso su padre,
que era Layo, y encima se había casado con ella, que era su madre, ahora es su esposa, ¿no? Yocasta, ¿no? Y tenía hijos. Yocasta se enteró de la verdad de quién era ese hombre, era Edipo. Y ella por eso en el cuarto se va a suicidar con sus trenzas. ¿Ya? El acto trágico, la muerte, no se aprecia, no se escribe dentro de la obra, por si acaso, no se evidencia dentro de la obra, solo se comunica y se dice Yocastas ha muerto, ¿no? Se ha matado, pues con sus trenzas, ¿no? Al cuarto entra justamente Edipo, ve a una Yocasta tirada en el piso, muerta ya, ¿no? Que Yocasta viene a ser su madre, esposa ahora, ¿no? Y le arranca los broches del vestido y él se arranca los ojos también para no ver más desgracias. Y le pide a su hija Antígona que lo acompañe en su exilio. Y viene Edipo en Colona. ¿Ya? Esa es la obra Edipo Rey. Profe, ¿de qué trata la obra Edipo Rey? El destino trágico ¿de quién? De Edipo, pues. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, los trágicos griegos, encontramos Eurípides. Obras como, por ejemplo, Medea, Andrómaca, Las Suplicantes, Electra, Las Troyanas, ¿ya? De Eurípides, el tercer dramaturgo, el tercer trágico griego más importante. Muy bien, ahí está Eurípides. Inclusive miren lo que dice sobre Eurípides Aristóteles, ¿eh? Dice, Sófocles pintaba a los hombres como debían ser y Eurípides como eran realmente. O sea, no lo adornaba, ¿no? Tal como es. O sea, Eurípides era más objetivo que el buen Sófocles. Lo particular de Eurípides es que al final, por tanto leer, por tanto conocer la realidad, se vuelve misántropo. Termina odiando al hombre. Y dice que el hombre muchas veces es el gestor de su propia destrucción, dice, ¿no? Es un pensador, Eurípides, por si acaso. Y sus obras, Medea, Andrómaca, son obras importantes del gran Eurípides. Y en comedia encontramos a Aristófanes, a Menandro justamente. El principal de ellos, Aristófanes, él desarrolló comedia justamente. Entre sus comedias, Pregúntese Previ, Las nubes, Las aves, también están las avispas, las ranas, los caballeros, son obras de Aristófanes. Y de Menandro, otro que desarrolló la comedia en Grecia, El malhumorado, El arbitraje, La trasquilada, por ejemplo. Muy bien. Y aquí ahora vamos a la literatura romana o latina. Esta literatura se considera una rama, dice, de la literatura griega. Claro, pues los romanos invaden Grecia y asimilan toda la cultura griega, ¿sí? Esta fusión permitió un mejor desarrollo de los pueblos, por un lado, la creatividad poética de los griegos y por otro lado, la práctica administrativa y el derecho romano. Fusión que marcó la historia de la humanidad. Por eso muchos hablan de una cultura greco-latina, dicen, ¿no? ¿Han escuchado? La cultura greco-latina. Esa cultura es porque ya Roma invadió Grecia y asimila toda la cultura del pueblo griego, ¿ya? Así como vimos el siglo de Pericles en Grecia, en el periodo ático o de apogeo, ¿sí? Aquí también esta literatura romana alcanza un apogeo, ¿sí? Y les llamó en el siglo de Augusto, que fue del 1 a.C. al 1 después de Cristo. ¿Ya? Por si acaso ese dato también importante, de los siglos de Pericles en Grecia y el siglo de Augusto en Roma. Característica trascendente, encontramos que la cultura griega justamente va, como es invadida por los romanos van a imitar toda esa cultura, por eso son imitadores, ¿no? Es imitativa esa cultura, son nacionalistas, es pragmático, es utilitarista, siempre respetando el tema de la belleza, siempre respetando el tema de la forma, de la estructura que tenía la cultura griega, pero le dan una utilidad, una cuestión pragmática a las obras, dándole ese sentido nacionalista que se menciona ahí, como el surgimiento de su nación, por ejemplo. Toman un personaje llamado Eneas y crean, ¿cómo se llama la obra que crean con Eneas? La Eneida. Con Eneas. La Eneida, muy bien. Y le llaman el canto nacional romano. Y justamente vamos a ver a continuación. Entonces son características de esta literatura romana o latina: imitativa, nacionalista, pragmática y utilitarista, con un estilo
elegante. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos nosotros de la épica latina, hay que mencionar justamente que la Eneida, como decíamos hace un momento, está vinculada a la obra La Odisea, ¿ya? Porque la Odisea habla de Odiseo, las aventuras de Odiseo, ¿cierto? Y acá en la Eneida habla de las aventuras de Eneas. Pero esta obra de la Eneida justamente hace alusión al canto nacional romano. Es igual que decir la Eneida. ¿El autor quién es? Autor. Virgilio. Virgilio, excelente, Virgilio. Y ahí le dicen el cisne de Mantua, porque nació en Mantua, ¿sí? O Mantua, como son algunos, ¿no? Muy bien. Entonces la Eneida ya sabemos que es una epopeya romana que cuenta el origen del mítico Roma, o sea, la fundación de Roma, por eso el canto nacional romano. ¿Ya? Protagonista es Eneas, por eso la Eneida. Las epopeyas homéricas sirven como modelo. ¿Ya? 12 libros, más de 12.000 versos en hexámetros también igual. Hay una estructura interna. Hay personajes como Eneas, como Dido, como Turno, son personajes de la Eneida. ¿Ya? Y habla de las aventuras de Eneas y lo que tiene que pasar este personaje para fundar la nueva Roma. Roma, la nueva Troya, ¿no? Roma. Muy bien, muy bien. Vamos a ver ahora la poesía lírica. Así como hablamos nosotros de lo que era los 3 dramaturgos, los 3 trágicos griegos más importantes, pregunta también de Ceprevi, los poetas latinos más importantes. ¿Quiénes son? Ahí lo tienen ustedes. Virgilio, Horacio y Ovidio. Ahí están los 3 poetas latinos más importantes. ¿Ya? Y Virgilio, autor de, aparte de la Eneida, en el género épico, especie epopeya. La Eneida es epopeya, por si acaso, recordemos eso. A Virgilio aquí en lo lírico tenemos con las églogas, las bucólicas, las geórgicas. Ahí están. Y a Horacio encontramos en el lírico con el arte poética. Encontramos Epístola a los Pisones, ¿sí? Y encontramos también Ovidio, con Fastos, con el arte de amar, con Remedio Amoris. Ese Remedio Amoris lo tradujo un peruano también llamado Mariano Melgar y le llamó el arte de olvidar. Y también otra obra como Metamorfosis, o bueno, también le llaman Las Metamorfosis. Profe, ¿no es la Metamorfosis? No, la Metamorfosis es de Kafka. Acá es Metamorfosis o Las Metamorfosis. Ese es de Ovidio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y para casi ya culminar, vamos a la comedia, ¿sí? Justamente a nuestro amigo Plauto. Ahí está Plauto. ¿No? Plauto. ¿Ya? En honor a Ceres, ¿no? La diosa de la fecundidad, la agricultura. ¿Ya? Acá encontramos obras de Plauto que han sido también preguntas de Ceprevia. La Aulularia, El soldado fanfarrón, El anfitrión, son obras de Plauto en comedia. Y en tragedia, acá está tragedia, encontramos la imagen de trágico romano latino, a Séneca, autor de Edipo, de Medea, de Fedra. Cuidado que muchas veces colocan, ya he visto un par de preguntas, un par he visto, autor de Edipo, y en la clave le colocan Séneca y le colocan Sófocles. ¿Usted qué dice? ¿Sófocles o Edipo? ¿O Séneca? Séneca. Claro, porque la obra de Sófocles es Edipo Rey. La obra de Sófocles es Edipo Rey. La de Séneca es Edipo, así, Edipo solo, Edipo. ¿Ya? Igual que Medea, también no puede haber Medea y colocar, por ejemplo, a Eurípides y colocar a Séneca a la vez. No, uno de ellos. ¿Ya? Sí, creo que sí, mi estimado Franklin. Ahora vamos a ver. ¿Ya? Ese es hasta ahí, en el dramático, las obras dramáticas latinas o romanas. En comedia, Plauto, y en tragedia, Séneca. Plauto, Aulularia, el soldado fanfarrón, perdón, el anfitrión. Y en la tragedia, Séneca con Edipo, Medea y Fedra. Y para terminar, entramos en la narrativa latina con las fábulas de Petronio, autor del Satiricón,
y Apuleyo, autor del Asno de Oro. ¿Ya? Muy bien, son dos fabulistas latinos o romanos que hay que recordar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Yo les agradezco su tiempo, su predisposición, su participación, su colaboración con el desarrollo de esta unidad 3. Vamos a hacer la separata de esta unidad para poder resolver, ¿les parece? ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta. Sí, hija, dime. Los 7 contra Tebas y el Prometeo encadenado, ¿de quién eran sus obras? De Esquilo, de Esquilo. Por si acaso, están en la diapositiva. Yo los escribo muy aparte en el chat para, como se dice, reforzar lo que ya está en la diapositiva. Y como que separar un poco, ¿no? Esquilo. Profesor, disculpe, no se olvide la asistencia. Ah, sí, no. Gracias, Manuel. Sí, falta todavía 5 minutos y ahí descargaba recién la asistencia. Gracias, Manuel, muchas gracias. A ver, vamos a la separata, ¿les parece? Separata, la unidad 3. Sí tienen toda la separata, ¿no? ¿Sí? La separata está en el aula general y también la tienen en nuestra aula también, por si acaso. Genial. Entonces vamos a la pregunta 1, ganando tiempo, por favor. ¿Ya? Dice 1. ¿Qué característica no es compatible al clasicismo griego? Dice. La tendencia imitativa. Pragmática. Claro. ¿A quién pertenece esa tendencia pragmática e imitativa? Latina. Claro, al clasicismo latino o romano. Lo demás, profe, lo demás sí pertenece al clasicismo griego. Hay predestinación, claro, vinculado al destino del hombre, ¿no? Hay finalidad estética, también están en busca de la belleza, pues. Hay cuestión religiosa vinculada a los dioses, claro, con mitología, ¿sí? Hay armonía, medida o belleza, equilibrio, también. Entonces la D, 1 dado. 2. De la epopeya de la Ilíada, señala lo correcto, dice. Lo correcto. La B. ¿Tiene 24 cantos o rapsodias la Ilíada? Sí. Sí. ¿La última acción se refiere a los funerales de Héctor? Sí, pero también de Patroclo. Pero también de Patroclo. Pero también de Héctor también. Ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Está escrita en hexámetros dactílicos? Sí. Sí. Clave, beso. Clave, beso. ¿Ya? 3. Hijo de Tetis y del mortal Peleo. Ya está, ya. ¿Quién? Profe, todavía no me queda claro quién es hijo de Tetis y Peleo. Ya. Su madre los emergió del talón, los emergió en las aguas de Estigia. Aquiles. Para ser inmortal. Y sucumbió, o sea, murió a manos del troyano Paris y del dios Apolo. ¿Quién? ¿Quién le lanzó la flecha en el talón? Bueno, Paris, ¿no? Pero ¿a quién? ¿A quién le lanzó? Aquiles. Aquiles, claro que sí. 3, enano. 4. De la literatura latina, señale. Desarrolló los géneros literarios tradicionales. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Los latinos, los romanos, desarrollaron los géneros literarios tradicionales, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cuáles son, profe, esos géneros tradicionales? El épico, el lírico y el dramático. ¿Dónde está en el épico quién encontramos? A Virgilio, con su epopeya, la Eneida. En el lírico quién encontramos? Dijimos también los 3 poetas latinos más importantes. A Virgilio, Horacio y Ovidio. Y en el dramático está Plauto en comedia y está Séneca en tragedia. Ahí están los 3 géneros literarios tradicionales. Sí, entonces sí. Eso está bien, verdadero. ¿Es una creación original? ¿Son originales la literatura latina es original? Imitativa es. Es imitativa, entonces no es original. Muy bien, falso. ¿Es una literatura utilitaria? Sí. Verdadero, 4 casa. 5. Considerado el padre de la tragedia griega y autor de la trilogía La Orestiada. Ya está, ¿y a quién? Esquilo. Esquilo, también lo dijimos también. Muy bien, Esquilo. 6. Episodio que no se desarrolla en la Ilíada. A ver, en la Ilíada. ¿Hubo rapto de Briseida por Agamenón? Sí. Se llevó a la esclava de Aquiles.
¿Hubo rapto de Criseida por Agamenón? La primera que se lleva, sí. ¿Protección de Afrodita, Paris? Sí, porque Paris, bueno, de otra manera, elige a Afrodita como la diosa más hermosa y por eso Afrodita lo protege a Paris. Y muy aparte que en Troya estaba su hijo. ¿Quién es el hijo de Afrodita? Eneas. Eneas es el hijo de Afrodita, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Encontramos el rapto de Helena por Paris. En la Ilíada se aprecia el rapto de Helena por Paris. ¿Qué dicen? No. ¿Qué dicen? No, ¿cierto? No se aprecia. ¿Dónde se aprecia el rapto de Helena por Paris? Les dije inclusive, en el mito de la manzana de la discordia. ¿Ya? No se olviden esos detalles, por favor. 7. Son características de la literatura latina. Nacional, utilitaria e imitativa. Beso. Nacional, utilitaria e imitativa. Beso. 8. Con lánguida voz, repitiéndole. El de tremolante casco. ¿A quién le dicen el de tremolante casco? ¿A quién lo llaman? ¿A quién lo, ¿a quién lo conocen como el de tremolante casco? Héctor. A Héctor. ¿Héctor qué dijo? Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas. Esas palabras fueron pronunciadas ¿por quién? Héctor Aquiles. Muy bien. Héctor le dijo a Aquiles antes de morir. 9. Los padres adoptivos de Edipo. ¿Quiénes fueron? Se los comenté. ¿Quiénes fueron? ¿Y dónde reinaban? Merope y Pólibo en Corinto, casa. 10. Y ahí terminamos. 10. En la Ilíada encontramos que la muerte de, a manos de, ocasiona que vuelva al campo de batalla. Hay que completar ahí. ¿Muerte a manos de quién? Patroclo. ¿La muerte de quién? De Patroclo. ¿A manos de quién? Héctor. ¿Quién mata a Patroclo? Héctor, muy bien. ¿Y qué ocasiona? ¿Quién vuelve a la batalla? Aquiles. Letra E. Muy bien. Letra E. Muy bien. Muy bien, señorita joven. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Algo tal vez que reforzar? ¿Algo que quiera tal vez compartir? Ya saben que pueden preguntar nomás. No duden en hacerlo. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Nos vemos entonces en la tarde, a las 5 de la tarde. ¿Ya? Si tienen dudas, me lo pueden hacer, ya saben. No lo duden. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, deditos arriba, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Han estado callados hoy día. ¿Por qué han estado calladas? ¿Qué ha pasado?